Hola y muy buenos días, o tal vez ya buenas tardes. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Estoy muy agradecida. Muchas gracias por invitarme al Congreso y voy a hablar hoy de comunicación de peligros y un poco sobre mí. Soy estudiante estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Tecnológica de Michigan y estoy ya al punto de empezar mis estudios aquí en Guatemala y siento por no estar en vivo o en viva con ustedes hoy. Estoy en Guatemala, pero no pude atender a el Congreso. Mis objetivos de investigación para mi trabajo son para investigar cómo las personas encuentran y comparten información sobre peligros volcánicos y cómo usan esta información para tomar decisiones. ¿Para qué? Pues para informar a una mejor comunicación sobre las advertencias o las alertas. La comunicación de peligros se complica por la incertidumbre. Como seres humanos, no estamos muy bien incómodos con la incertidumbre. No nos gusta por nada tener incertidumbre, pero los peligros tienen mucha incertidumbre, son muy inciertos por su naturaleza y podemos aprender lo más posible sobre los peligros, como lo que está haciendo Gustavo, que habló ahora mismo con los lajares. Entender mejor nos deja la oportunidad de mejorar las alertas, a estar más preparados, pero siempre va a haber incertidumbre. Y también estamos en una época muy interesante por la comunicación digital, que ya estamos en un mundo de muchos canales de comunicaciones, muchas plataformas. La gente ya espera la comunicación inmediata y global, puede ser global, y no hay filtro de expertos. Entonces, puede ser difícil saber quién es un experto, quién puede hablar sobre los peligros con autoridad. Y lo que tenemos ahora por la comunicación puede ser muy bien porque todos podemos ser comunicadores, pero también significa que puede ser un poco confuso para el público. Bien, entonces, ¿qué hacemos con toda esta incertidumbre? ¿Cómo podemos comunicar sobre los peligros? Pues tenemos tres audiencias principales, digamos, eh, la audiencia de tomadores de decisiones, y perdón si unas traducciones son muy malas, no sé todo este vocabulario muy bien. Pero hablo de la gente como los que toman decisiones para los demás, para muchos de los demás, como los que gobiernan la protección civil, como con Red. También tenemos que comunicar con las poblaciones en riesgo. Y después tenemos todo lo demás. Pues para esto, el asunto de alerta temprana, vamos a enfocar en los que toman decisiones para los demás y las poblaciones en riesgo. Y algunos que pueden ser de los dos, ¿no? Pues para los que toman decisiones hay herramientas para, no podemos bajar a la incertidumbre, sino que podemos por lo menos entenderlo mejor y verlo y cuantificarlo, digamos. Pues entonces podemos usar herramientas como los árboles de eventos, que es un herramienta que se usa para otras cosas, no tiene que ver solamente con los peligros, pero es algo que sí podemos usar para los crisis volcánicos. Este es un árbol de evento para fuego hecho por mi advisor
Rudiger Escobar Wolf, y también creo con otra gente que está en el Congreso. Y si parece confuso, no se preocupe, sí, hay mucho aquí. Y algunas partes están en inglés, entonces no se preocupe, pero lo que nos ayuda a visualizar es qué es la probabilidad de que en este caso, un flujo piroclástico va a, eh, va a pasar y va a pasar en una manera que va a, ¿qué es eso? Que va a, que vamos a tener unos muertos, ¿no? Entonces, estamos pensando en una comunidad en particular y, y si flujos piroclásticos van a llegar a esta comunidad, a este pueblo, a esta población. Entonces, en cada paso de eventos podemos ver la probabilidad de algún evento. Todos los números aquí suman a 1, 100%. Entonces, ¿va a pasar una erupción? Lo más probable es no, pero es posible que sí. Y en el evento que sí pasa, ¿qué es la probabilidad que va a ser bien grande, que va a ser al tamaño? Pues lo más probable es que va a ser pequeño, pero puede ser más grande. Y si es más grande, van a llegar los flujos periclásticos a la comunidad, va a recibir la gente una alerta y van a evacuar, van a morir. Esto es, de nuevo, es una herramienta para que podamos ver las opciones. Y para la gente que no tiene mucha experiencia tal vez con las evacuaciones, piensa que, ¿por qué no evacuar? Siempre hay que evacuar, pero las evacuaciones tienen consecuencias que se necesitan recursos para evacuar a la gente. Puede tener consecuencias graves para la gente que se evacúan en sus medios de vida. Puede afectar a su salud psicológica, su salud fisiológica. También, bueno, están de nuevo en un lugar de incertidumbre sin saber cuándo pueden volver a su casa. Entonces es un ambiente de mucho estrés. Pues ya a tomar una decisión, pues cómo nos comunicamos con las personas en riesgo. Para eso es muy importante entender cómo somos en una crisis, como gente, como seres humanos. Pues durante una crisis buscamos fuentes en las que confiamos. Y hay muchas formas en que podemos definir confianza, pero en general hay muchos investigadores que por mayor parte definen confianza en dos factores que son la competencia, si sé de lo que hablo, y la intención. Y esto sería ambos intención, como si tomo decisiones, voy a estar pensando solo en mí o también voy a tomar en cuenta los demás también. Y también tiene que ver con el efecto. Si soy cariñoso, si me relaciono con la gente, persona a persona, humano a humano. Y hay investigaciones que han encontrado o ya nos enseñan que el factor más importante en una crisis es esto del cariño, de escuchar, de la empatía, de la compasión. Y esto lo evalúa la gente en los primeros 9 a 30 segundos, muy rápido, muy bien rápido. Y también la honestidad y franqueza también es muy importante. Y la competencia y la pericia. Pero lo más importante otra vez es esto, el efecto. Pues en una crisis volcánico actual, ¿qué pasa? ¿En quién confía la gente? Este es un estudio que fue hecho en Montserrat, en el Caribe, y puede depender del tiempo, de lo que está pasando, del ambiente, pero en este caso, en ese momento, la gente confiaba más que nada en sus amigos.
que no necesariamente son los expertos, ¿no? Pero vemos que es una fuente muy importante. Después, los científicos, que para nosotros en general es buena noticia. Y después de esto, la prensa local y después la protección civil local. Después de esto, va bajando la confianza y subiendo no sé, el opuesto de confianza, lo más lejos que vamos. Entonces, los políticos, el gobierno más lejos y la prensa más lejos tienen menos confianza que los locales. Entonces, las fuentes locales son muy importantes. Otra cosa que hacemos es buscar información y opiniones adicionales. Entonces, no nos contentamos con solo una fuente de información, sino que si escuchamos o algo en una crisis, queremos confirmarlo. Entonces, es muy importante estar en múltiples canales, con múltiples voces, pero todos unidos en un solo mensaje, porque si no, vamos a confundir a la gente que más necesita la información. También como seres humanos rellenamos huecos de información, o sea, si no hay información buena, vamos a buscar información, no estamos contentos con no tener información, entonces vamos a buscarla y hay gente que va a crearla aunque no sean expertos. Entonces, esto muchas veces es una fuente de misinformación o de mala información que puede crear problemas. Muchas veces el problema más probable es que crea ansiedad en la gente que no es necesario. Pero hay otros casos en que puede que la gente en riesgo hacer algo que no baja, sino que sube su riesgo. Entonces es muy importante combatir a esto la desinformación. Y esto a la derecha es uno de los tweets más compartidos del día de 3 de junio 2018, que la gente está confundiendo las lavas en Kilauea, Hawái, con lo que estaba pasando en el volcán Fuego en aquel día. Entonces es importante corregir esta desinformación bien rápido si es posible. Y hay modelos para predecir si gente va a tomar acción o no. Y eso depende de la comunicación, pero también depende de otros factores. Entonces, esto es el Extended Parallel Processing Model o modelo de procesamiento paralelo extendido. Dice que si tomamos acciones para reducir nuestro riesgo, depende de 4 cosas, que están en 2 categorías, que sería amenaza percibida y eficacia percibida. Entonces, si percibimos que la amenaza es de un evento que tendrá graves consecuencias, que sí pongamos atención, pero también tenemos que creer que ese evento nos va a afectar a nosotros mismos. Entonces necesitamos estas 2 cosas para responder. Y después tenemos que percibir que podemos tomar acción, que vale, que va a hacer algo, y también que somos capaces de tomar esta acción. Entonces, si tenemos estas 4 cosas, vamos a tomar acción para reducir el riesgo. Pero si no, vamos a tal vez responder con una psicología defensiva, que sería, por ejemplo, negar que esto va a pasar a mí mismo o creer que no hay nada que puedo hacer y que lo que me pasa a mí está en las manos de Dios. Entonces, la buena comunicación es grave, es muy importante, pero no es suficiente. Necesitamos entender lo que le preocupa a la gente. Esto es de un video que hizo la prensa libre en noviembre de 2018 al lado de Fuego
Y esa mujer está diciendo que sí, está preocupada que si dejan sus casas, alguien va a venir y robar a las cosas en la casa, que van a venir ladrones. También se preocupa por sus animales. Hay gente que no quiere dejar a sus esposos que tal vez están trabajando por allá. Entonces, tenemos que saber lo que preocupa a la gente. Después tenemos que entender lo que necesita la gente. Si no pueden salir, no importa mucho si decimos hay que evacuar, ¿no? Entonces puede ser que no tiene mucha movilidad o que no entienden el mensaje porque no hablan el español o lo que sea. Entonces hay gente que sí son más vulnerables de otros. Gente en general, en muchas partes del mundo, las mujeres, los niños, los ancianos, personas discapacitados, todos somos personas que tenemos más vulnerabilidad. Por fin necesitamos entender lo que cree la gente. Puede ser, bueno, en este caso volvemos al video que hizo el periodista de Prensa Libre y esta mujer está diciendo que no va a salir porque todo eso está en las manos de Jesucristo y que Él, si quiere, puede parar la cosa. Bien, esto puede ser una defensa psicológica porque ella no, tal vez tiene demasiado temor o no cree que no hay nada que pueda ella hacer. O es posible que de verdad cree que Jesucristo, si quiere, va a parar la cosa y que entonces ella no tiene que hacer nada. Es muy importante entender esto para poder comunicar bien con la gente, para poder reaccionar a lo que necesita, piensa, crea la gente. Bien, y por eso, más que nada, la comunicación tiene que ser bidireccional. No sé si dice es clave en español. En inglés es una cosa que decimos que es clave, es muy, muy importante, es necesario. Tenemos que hablarnos todos entre sí para entender las necesidades de todos los demás. Entonces, nuestra comunicación de peligros debe ser rápido, frecuente, claro y simple, consistente en varios canales, accesible a todos, y de mensajeros de confianza y procesable. Tenemos que poder tomar acción. Las investigaciones muestran que la mensajería es más eficaz cuando incluye información que comunica por qué la situación se aplica. Entonces, sí, vives en un lugar de riesgo. Una explicación de por qué se conoce la información. Entonces, como que entendemos de los lajares, por ejemplo, y la acción que se puede tomar para estar más seguro. Cuando escucha la alerta, hay que correr a las montañas, por ejemplo, en caso de lajar. Hay que ir a salir de las barrancas, ¿no? Y por, al final, una comunicación eficaz a corto plazo requiere un trabajo eficaz a largo plazo. Eso ya que inicia, ya que empieza una crisis, es demasiado tarde para empezar ese trabajo, ¿no? Tenemos que empezar años antes en crear las herramientas para la toma de decisiones, para construir las relaciones, para establecer canales de comunicación y establecer comunicación bidireccional. Entonces, ya, con eso, espero que ya tienen un poco más entendimiento de lo complicado que es comunicar durante una crisis y me imagino que van todos a aprender un montón más de los que ya van a hablar, como justo después a Carla Chun y los que hablaron ya y que hablan mañana también, que son muy expertos en todo esto de comunicar durante las crisis aquí en Guatemala. Gracias.